La vida continúa. El terreno para sembrar, del que les hablaba, estaba más cerca que nunca, a un lado y otro de la carretera, en el lugar denominado la alcantarilla. El temporal fue bueno, se logró buena cosecha. En su momento, todos mis amigos me ayudaron a piscar. Vaciamos el maíz en el piso para después recogerlo. Ya con más ánimos que en días pasados, con el apoyo moral de mis amigos, el tiempo seguía su curso. Caerse es permitido, levantarse es obligación. Al terminar la cosecha, no faltó que alguno de mis compañeros me hiciera una propuesta. Le dices a tu papá que por la noche vas a dormir en el potrero para cuidar el maíz. Ya muy noche, cuando todo esté tranquilo, llenamos unos sacos, los cargamos en mi burro, los dejas en mi casa y así sacas un buen dinero para ti. Me sugería que me autorrobara para traer dinero en mi bolsillo. Cuando le dije a papá que cuidaría el montón de maíz, con suspicacia me preguntó: ¿quién te acompañará? Le contesté que mi primo Julio y la chala. Me contestó que el maíz se cuidaba solo. Acabó el plan. A una persona mayor no se le puede engañar. Todos tenemos un pasado para aprender de él. Mi tío Ponciano me ofreció que sembrara sus parcelas en el potrero de El Rosario, lugar que hoy es Santa Fe. Acordamos condiciones y a trabajar. Estaba lejos del rancho. Me acompañaba mi hermano Manuel. Salíamos de casa antes del amanecer. Llevábamos lonche para todo el día, pues regresábamos muy tarde. Con todas esas incomodidades, la sembramos durante 2 años sin que nos fuera muy bien, porque llovió mucho y las cosechas no rindieron. Durante el segundo año, un día, mi hermano Manuel y yo recogíamos la cosecha, por lo que con el ruido del rastrojo no nos percatamos que mi papá estaba detrás de nosotros. Manuel andaba enojado porque la canasta se atoraba en el zacate que estaba muy alto, y daba cada mentada. En nuestros tiempos no podía uno hablar de sexo con los mayores, ni maltratar a nadie, ni fumar, ni oír conversaciones de las personas adultas. Nada de eso le era permitido a un menor. Por lo que mi hermano, al ver a papá tras de nosotros, menos mal que papá solo se reía de buena gana. A papá lo acompañaba mi hermano Carlos, que había llegado de Estados Unidos. ¡Qué agradable sorpresa! Con alegría nos saludamos. Mi hermano lucía muy bien, su piel bien tratada, su pelo alineado, bien vestido. En cambio nosotros, con la ropa toda rompida. Sí, rompida. Y bien sudados. Eso sí, felices por el regreso de nuestro hermano mayor. Nos esperaron hasta el final de la jornada y regresamos juntos a casa. Ya comenté antes que mi hermano Carlos y yo éramos inseparables. Entre nosotros no había secretos. Me comunicó que traía la dirección de un abogado de Monterrey, Nuevo León. Quería arreglar una visa como residente legal de los Estados Unidos. Ese señor tramitaba esos documentos y lo hacía en corto tiempo. Después de algún tiempo se acompañó de unos señores de San Clemente y de Socorro, mi primo. Salieron con rumbo a Monterrey. Un año después, mi hermano regresaría a la Unión Americana en forma diferente a la anterior, esta vez con documentos y trabajo seguro. Pasado algún tiempo, un amigo de mi hermano regresó a Unión de Tula. Con él me mandó un reloj bien lindo. No sabía yo cómo funcionaba, pero me lo ponía de todas maneras, siempre evitando que me preguntaran la hora. Luego me interesé en aprender a manejarlo y conocer las horas. Así ya podía decir qué horas eran. No exagero, en ocasiones algunos de mis amigos, por la noche, con solo el reflejo de la luz de la luna, entonces no había luz eléctrica, sabían que yo era quien andaba por ahí. Un brillo bien bonito de mi buloba. La siguiente vez que mi hermano regresó, venía manejando un Chevrolet de modelo reciente, color azul, con luces extras en la parte trasera, muy bonito. Esta vez me traía un radio.
La dificultad radicaba en que el aparato era eléctrico y en el rancho no teníamos electricidad. De todas maneras, junto a mi cama tenía un cajón jabonero que hacía las veces de buró. Puse una bonita carpeta y sobre esta mi bonito radio. Por lo menos apantallaba. En esos años, solo el maestro Don Nacho Ramos y Alejandro Flores tenían esos notables aparatos. Año con año, mis primos de Santa Catarina llegaban al rancho el día 7 de agosto, fecha de la fiesta del lugar. Traían con ellos un tocadiscos para ganarse algún dinero en la fiesta. Junto con su equipo de sonido cargaban una planta de luz con la que hacían funcionar la música. Yo aproveché la ocasión para enchufar mi radio. Así, por primera vez, se oyó música de mi radio en mi casa. Sin temor a equivocarme, mi hermano era el primero, por este rumbo, que llegaba del extranjero manejando un auto. Yo gocé mucho el tiempo que duró Carlos en el rancho. Me invitaba a todos lados. Saludó a mi tío Adrián González, que también recién llegaba de Los Ángeles. Acordaron ir de paseo a Guadalajara. Lógico, yo formaba parte del grupo. Tío Adrián era una persona especial. Tenía como 28 años, blanco, ojos azules, dicharachero. Dejaban a uno anonadado con sus ocurrencias. Ya estando en Guadalajara, nos alojamos en un hotel. Estacionaron el carro dizque por no conocer bien la ciudad y para no tener problemas con la chota. Así le decía mi tío Adrián a la policía. Nos fuimos al centro en taxi. En una plaza del centro había un festival. No supe qué celebraban. Un mariachi tocaba y un círculo de gente aplaudía. Mi tío tuvo que pedir permiso para cantar una canción. Le aplaudimos, más por haberse atrevido que por su actuación. Según mi tío, andábamos de turistas y como tales teníamos que disfrutar. Mi cuñado Rafael Salgado nos había encomendado entregar una carta a su hija Socorro, que estaba en casa de unos familiares en una colonia de la ciudad. A mi tío se le ocurrió que abordáramos una carroza tirada por caballos, calandria. Se colocó al lado del conductor, gritaba, cantaba, saludaba a cuanta persona encontraba. Había que ver lo que hacía el tío. Arreglado ese encargo, regresamos al hotel para tomar un baño y descansar, porque por la noche habría trasnochada. ¿Quién sabe cuántos centros nocturnos visitamos? Como a las 4 de la mañana tomamos un taxi al hotel. 2 días duró ese trajín. Volvimos al rancho, todavía ellos dos con la idea de regresar en otra ocasión. Mi hermano, terminadas sus vacaciones, hizo maletas para regresarse a Estados Unidos, no sin antes prometerme que me mandaría una ayuda para que iniciara algún negocio. Las fiestas del 7 de agosto cada año tenían más resonancia. Regresaban los hijos ausentes. Se sentía la presencia de más gente de donde quiera. El sacerdote Juan Rojo atendía los asuntos religiosos del rancho. Al padre, siempre cordial, le encantaba convivir con la gente y estaba muy al pendiente de la juventud. Siempre cumplió como confesor excelente, hombre fundamental en mi vida. Siempre necesitó de mi persona para encabezar al grupo de jóvenes del rancho. En Cuaresma dedicaba una semana para la gente del rancho. Cuando celebraba el Corpus Christi lo hacía con mucho énfasis. Luego, las fiestas patronales. Para todo eso iba a mi casa, para tomar acuerdos sobre cómo quería que se organizara cada evento. No sé si yo lo hacía bien. Lo único que supe es que confiaba en mí. Recuerdo mi última conversación con él. Años más tarde, el padre Rojo moriría en Unión de Tula, estando al frente de los servicios de la parroquia. Antes de su muerte, una mañana, estuvo en el rancho para oficiar una misa. Después de terminado su trabajo, nos saludamos. Lo invité a nuestra casa a desayunar. Físicamente andaba mal. Dijo que no podía comer de todo como antes. Llevaba una dieta rigurosa. Le dije que en casa se le prepararía lo que deseara. Me contestó con estas palabras:
Voy a acompañarte no más, por ser vos quien sois. Nos dimos un fuerte abrazo y nos dirigimos a casa. Desayunó, charlamos, luego nos despedimos. Fue para siempre. Después lo volví a ver, pero en su ataúd. La muerte del padre me dolió mucho. Se había ido para siempre mi confesor y consejero. Así como él me buscaba, yo también a él. Como mi vida de soltero fue larga, cuando me veía, antes de saludarnos, me preguntaba si ya tenía lista la muchacha para casarme, que si no me daba vergüenza tan viejo y yo durmiendo solo. En ocasiones terminaba diciendo, si lo dejas de hacer, por no gastar, yo te regalo todo. Le amenacé, fíjate lo que dices y no te vayas a rajar. Cuando mi esposa y yo pensamos casarnos, acudimos a él. De momento me felicitó. Me encargó de mandar a las actas de nacimiento de ambos para que iniciaran las amonestaciones. En el sobre puse un recado donde le explicaba la situación de nosotros, el nombre de quién sería mi esposa y que teníamos un hijo. Luego que recibió mi carta, me habló por teléfono. Recibí la llamada en horas de trabajo. Le dije que yo le hablaría por la tarde, así que me amonestó a mí solito. Me puso como campeón. Dejé que dijera lo que él quisiera. Se alargó la llamada. Lo escuché sin interrumpirlo. Por fin terminé haciendo esta pregunta. ¿Lo haces o no? Terminó poniendo una fecha en la cual nos esperaría en Cihuatlán, Jalisco, que era el lugar donde radicaba y atendía su parroquia. El sábado 6 de marzo de 1973, a las 6 de la mañana, nos estaba casando. Con anterioridad me dijo que él arreglaría todo. Ya estaba más tranquilo que la vez anterior. En efecto, nos consiguió padrinos y además nos preparó un desayuno en la casa cural para después de casarnos. Terminado todo, nos dio la bendición y listo. Salimos mi esposa, mi hijo y yo a Guadalajara. A las 7 de la tarde llegamos a la calle 14, número 3201, Lomas de Polanco, en Guadalajara, lugar donde entonces vivíamos. Tal vez se pregunten si estaba hablando de matrimonio, ¿por qué antes no hablé de pasajes amorosos? Me considero una persona normal. Hubo de todo en mi vida. Con estas palabras les digo todo. Mi esposa y yo hemos vivido en armonía. Tenemos muchos años juntos, no hay necesidad de tocar el pasado de cada uno. Somos felices y punto. Nos respetamos. No veo por qué hablar de ello, si los dos vivimos juntos. En este escrito narro y narraré con lujo de detalles errores por montones y tonterías también, sumando lo que la gente le agregue, pecado. Y mi pregunta es la siguiente: ¿quién tira la primera piedra? En la vida de cualquier persona tiene que pasar de todo. Si no es así, entonces es un anormal. La casa que papá había comprado en San Cayetano después fue negociada a cambio por otra más céntrica que era de mi tío Francisco. El trato fue conveniente. La casa era más nueva y tenía más espacio. Yo tenía mi recámara separada. Cuando Carlos estuvo de visita en el rancho, compró una cama misma que cuando regresó a Estados Unidos me regaló. Con mi cama bien cómoda, yo diría bonita, mi recámara lucía mejor. Otro acontecimiento nos esperaba. Papá se casa por segunda vez. Mis hermanos y yo no tomamos las cosas con mucho agrado, pero la decisión era de él. No habría contrariedad. Contábamos con la presencia de mi hermana, que era lo único bueno de nosotros todavía niños. Mi hermana fue noble toda su vida y convivió con la madrastra. Punto más que bueno. Ella era la que estaba más en casa. Pero en la vida tiene que haber inconveniencias. Empezó a cortejar a mi hermana un señor de San José de Ávila. Era viudo y no gozaba de muy buena fama, causa de por qué mi hermana no lo aceptaba. Tiempo antes de esto, mi hermana tendría una oferta de matrimonio.
Rafael Salgado de San Clemente se había anticipado. Mi hermana no quería dejar a sus hermanos a la deriva. Eso la detenía a aceptar casarse. El señor de San José, ante la negativa de mi hermana y sabiendo que tenía otra propuesta, tomó otra decisión. La esperó a que fuera al agua de beber. Tenían un aguaje cerca del cerro. Cuando mi hermana y Lucía Olvera llenaban sus vasijas de agua, las atacó, queriendo raptar a mi hermana. El héroe salvador fue don Pancho Ramírez. El hombre regresaba de limpiar su cuamil. De pronto se enteró del caso. Hombre de estrategias militares. En su juventud sirvió al ejército por muchos años. Se apostó detrás de un árbol y al grito de «Si no la sueltas, disparo», el raptor vio que asomaba un cañón. Soltó a mi hermana, montó en su caballo y huyó. En realidad, don Pancho solo le mostraba la agarradera de la cazanga que utilizaba para la limpia de su cuamil. No era un arma de fuego. Con lo sucedido, mi hermana apresuró su matrimonio con Rafael Salgado. Se preparó todo y se casaron. Casada, mi hermana se fue a vivir a San Clemente. A mis hermanos y a mí se nos acababa nuestra segunda mamá. Mi cuñado Rafael fue un hombre responsable. Trabajaba su taller de herrería. Gozaba de muy buena fama, de hombre formal. Y como herrero sus trabajos eran altamente garantizados y de calidad. Ser músico era su segundo oficio. En su juventud estudió música con el maestro Samuel Amaral de Unión de Tula. Después formó parte de un grupo musical que fue muy bien aceptado por la gente que gustaba de la buena música. Más tarde dirigió un grupo de banda en San Clemente, su lugar de origen. Esta banda llegó a dar conciertos en lugares concurridos de Guadalajara como el Parque Agua Azul. Como el grupo era formado por gente joven, con el tiempo cada uno tomó su rumbo. Unos formaron grupos modernos, otros mariachis y otros más emigraron a Estados Unidos. Multifacético. Todos los oficios para mí. Del matrimonio de papá empezó a aumentar el número de familia. Nació Román, mi hermano. A mi hermano Manuel ya no le gustó cómo mi madrastra empezó a dirigir el barco. Salió de casa y se fue a Mazatlán, Sinaloa, con muy poca comunicación durante 2 años. Hacía como 5 años que habían empezado la presa de Tacotán. Iniciando con las vías de comunicación y un gran túnel que serviría para desviar la corriente del río, yo tomé mi bicicleta y fui hasta las oficinas de la compañía solicitando trabajo en la construcción de la presa. Inicié como estudiante de barretero. No me gustaba mucho, pues era un trabajo muy sucio y con demasiado ruido. El trabajo era dentro del túnel. Después, cuando ya tenía amigos, les pedí me ayudaran para cambiar de oficio. Otra cosa más, cuando los barrenos eran cargados de dinamita, nos imponían prender 5 conexiones o mechas, las cuales hacían explotar la pólvora. Tenían un lugar como refugio. Cuando encendía uno la sección correspondiente, corría a protegerse. Yo, con mi juventud de ese tiempo, con rapidez estaba a salvo. No así las personas mayores, que apenas llegaban y las detonaciones empezaban. Yo consideraba muy peligroso ese punto. Sí hubo ocasiones en que ocurrieron detonaciones a destiempo y con ello accidentes fatales. Mis amigos me ayudaron a cambiar de oficio. Se empezaba a construir la cortina. Ambos lados son de piedra y el centro de tierra, pero una tierra especial. La base de la cortina tiene unos 250 metros de largo, de un cerro a otro. Los camiones volteo acarreaban y tiraban la tierra. Unos grandes tractores la regaban nivelándola. Un camión pipa regaba agua. Enseguida un tractor oruga con un gran rodillo compactaba el material, hasta que el inspector en turno daba el visto bueno. En ese trabajo andaba una cuadrilla de gente con unas máquinas compactando las orillas.
donde el tractor no podía entrar. En eso trabajé por largo tiempo. Después en la carpintería y para terminar ayudé como peón de albañil. Jesús Amaral, conocido como el Chino Amaral, era vecino de San Cayetano. Como albañil tenía muy buenas ideas, solo que siempre inventaba sus leyes para salir librado a causa de sus informalidades. Me pidió como su ayudante. El trabajo era de mampostería. Le preparaba lo necesario para su trabajo y resultaba que llegaba desvelado. Me decía que se iba a tirar un rato a la sombra de un árbol que estuviera pendiente cuando se acercara el sobrestante, es decir, el encargado de los trabajos. Me desesperaba el que no se levantara, así que tomando su herramienta empezaba yo a colocar piedra en la obra. Una de tantas veces, cuando se levantó, preguntó si yo había hecho el trabajo. Le gustó que así fuera porque de paso él descansaba y presentaba trabajo. Yo estaba contento, me estaba enseñando. Si al maestro le gustó, puntos buenos para mí. La compañía constructora tenía excelente maquinaria, movía grandes intereses, pero como siempre, no pagaba puntualmente. Llegando el sábado, luego el anuncio de que esa semana no habría pago. Entregaban un papelito, a manera de vale, para que fuera a determinada tienda. Presentando el vale, le daban a uno mercancías, y a esperar el siguiente sábado. Venían pagando como al mes. Rebajaban lo que se había consumido en la tienda y les daban el resto del dinero. Más que otra cosa, se ayudaba a sobrevivir, pues no había muchos lugares donde ganar dinero. Después, cuando dejé el trabajo en la presa, a la gente se le hacía extraño que yo empezara a hacer mi casa con mis propias manos. Carlos le mandó algún dinero a papá y con eso agrandamos más la casa. Le puse una buena puerta, ventanas y unas portadas de ladrillo. Mi abuelo Gabriel celebró en grande al verme trabajando como albañil. La familia Flores era numerosa y ni siquiera un maestro albañil había. A mi abuelo no le cabía en la cabeza, para él fue un adelanto significativo verme con la cuchara en la mano haciendo trabajos de albañilería. Alguien dejó unas tierras en la hacienda y se las ofrecieron a papá. Teníamos que seguir trabajando. Nos unimos a mi tío Patricio, el tío Ticho. Él nos trataba bien y creo que veía que no tenía problemas para completar su avío de trabajo. Yo me reunía con Miguel Gallardo y hacía mis arados, yugos y todo lo necesario para cultivar. Cualquier cosa que se quebraba, yo la hacía de nuevo. Ya tenía experiencia como carpintero de obra negra. Mi tío fue un hombre trabajador y tomaba muy en cuenta lo que yo hacía. En una ocasión, un domingo, fui a Unión de Tula por la tarde a la serenata. Nos juntamos una buena cantidad de amigos. Terminada la serenata, todavía se daba uno sus salidas a los barrios del pueblo. Empezó a llover, convirtiéndose en tormenta, de esas que si caminas 2 metros fuera de techo, quedas completamente mojado. El último camión había pasado ya y no había manera de buscar quien lo llevara a uno a casa. Se fue haciendo más noche. No podía uno salirse del lugar en que se protegía de la lluvia. Yo estaba en el portal Villaseñor, en la esquina de las calles México y Juárez. Doña Juanita rentaba cuartos, donde podía quedarse uno a dormir. Lo malo es que eran los días en que andaba uno escardando, y no era permitido llegar tarde. Ni qué decir con el sol alto. Pero ni modo. Cuando no llovía, la travesía la hacía uno en 2 horas. Pero esta vez ni cómo hacerle si el agua no cesaba. Así que tuvimos que esperar hasta otro día. Por la mañana, a la terminal a esperar el camión de las 8 de la mañana. Demasiado tarde para ir a trabajar. Seguramente papá estaría enojado. La sorpresa fue que éramos muchos los trasnochados. A todos nos había pasado lo mismo. Estábamos Julio Flores, Javier Cárdenas, Juan Ramos, Rosalío López, Juan Lira y por supuesto yo.
Al reunirnos, todos nos hacíamos chistes y bromas, solo que yo no me olvidaba de lo que pasaría al enfrentar a papá. Comer o no, ¿qué importaba? Sucede que traía zapatos y ropa dominguera. No había remedio, a llegar a casa y enfrentar el problema. Gracias a Dios, tío Ticho llegaba justo a la hora que yo entraba a la casa. Me salvó de una paliza segura. Habló con papá que me perdonara, pero tenía que prometer que eso no ocurriría una segunda vez. Después hubo otras tantas fallas, solo que el motivo ya no fue el mismo. Continuará en la parte número 6.